Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo Activo. Hoy vamos a hablar sobre el abuso patrimonial hacia las personas mayores y de este tema estamos recibiendo y vamos a hablar con la doctora Mabel Maurín, quien es asesora legal y voluntaria del Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor, SICAM, y también estás en la Defensoría de Oficio del Poder Judicial. Sí, la parte recibiendo, civil. ¿no? Denuncias de todo tipo, ¿no? Justamente Ahí por este también consultorio. atendemos. Exacto, por este consultorio que tienes en SICAM, bueno, que te llegan muchas denuncias, lamentablemente, de abusos patrimoniales. Pero vamos a hablar de qué es el abuso patrimonial, qué formas adquiere, por ejemplo, en las consultas que te toca y en Uruguay. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Podemos decir que el abuso económico es aquel en el cual hay una utilización de los bienes o el patrimonio del adulto mayor en provecho de un tercero, que generalmente es el que está en contacto con el adulto mayor, ya sea afectivamente o a través, bueno, de ser cuidado por él, ¿no? Ujú. Es un tipo de abuso dentro del maltrato hacia el adulto mayor que aún no se visibiliza, ¿verdad? Como en la mayoría de los maltratos, ya sean físicos o emocionales al adulto mayor. ¿Por qué? Porque pasa dentro, ¿verdad? O de la casa o de la institución donde esté. Entonces, y es muy difícil que a su vez ese adulto mayor pueda denunciar la Es muy situación. bajo el índice de denuncias, ¿no? En el mundo y Exacto, en Uruguay. exactamente, es muy bajo, sí. ¿Hay estadísticas de cuánto No, no se llega? no tenemos una estadística cabal de lo que ocurre con respecto, vamos a decir, a la parte económica del Claro. adulto. Pero sí sabemos, digo, ¿no?, que quien está al lado del adulto mayor muchas veces se aprovecha de la situación, ¿verdad?, de ese adulto, tanto de la parte, vamos a decir, de los bienes, ya sean los bienes inmuebles, como también, podemos decir, hasta de sus jubilaciones o pensiones, ¿verdad? Claro. Y eso que va, digo, no va en provecho del adulto mayor. Porque, a ver, ¿qué formas hay? Digo, uno me habla de abuso patrimonial, de abuso de bienes económicos. Es decir, ¿qué es? ¿Que se quede con la jubilación? ¿De qué manera lo hace? ¿Que se quede con la casa? ¿Cuáles son esas formas más habituales que se dan en Uruguay, por Bien, lo menos? una de las posibilidades, digo, que se tiene, sí, puede ser a través del consentimiento, digo, que venda la casa, que venda el bien, digo, con consentimiento del adulto mayor, pensando ese adulto además, porque quien le dice, bueno, vení para mi casa, vamos a estar... vas a estar más cuidada, no vas a estar tan sola, eso lo puede decir el hijo, el nieto, etcétera. Y el adulto mayor, en definitiva, termina desarmando su casa, vendiéndola, pensando que va a estar más acompañado, ¿verdad? Y en mejores condiciones. Y luego, digo, de la venta de la casa y todo, se da cuenta que termina en una pieza aislado, digo, y no con aquel acompañamiento que pensaba. Cuando se hizo la venta hay un consentimiento Claro. expreso, digo, legalmente es correcto, pero después, digo, vemos lo que ocurre, ¿verdad? Y con las garantías y con la jubilación. Las garantías es otra, los préstamos, digo, el adulto mayor generalmente, aún aunque sea autónomo, generalmente por si pasa algo da poder, ¿verdad? Poder para cobrar la jubilación, eso le permite, o pensión, y eso le permite al apoderado sacar préstamos. Cuando quiere acordar, el adulto mayor está cobrando lo mínimo, ¿verdad? Y tiene una cantidad de préstamos y termina muchas veces, digo,
no pudiendo sacar préstamos para él, porque bueno, termina en el clearing, etcétera, porque no se han pagado las cuotas, ¿verdad? Mabel, ¿cómo se puede prevenir esto, que no pase tanto, que tengamos los ojos un poco más abiertos? Bueno, yo creo que primero que nada, digo, debemos entender como sociedad que el abuso existe en sus diferentes formas para el adulto mayor, ¿verdad? Debemos sensibilizar sobre esto a la sociedad. Debe haber una educación, digo, una capacitación para quienes atendemos también a los adultos mayores y a su vez ese adulto mayor también, digo, debe ser capacitado, debe saber que tiene derechos, que esos derechos como ser humano no los pierde a través de la edad, sino que al contrario, se tienen que consolidar, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que hoy por hoy está pasando, ¿verdad? Entonces, teniendo las herramientas esas, yo creo que podemos prevenir los tipos de abuso, más que nada el abuso económico, ¿no? Claro, ¿quiénes son las personas más vulnerables a sufrir este tipo de abusos? No podríamos decir que es solamente aquella que está dependiente, ¿verdad? Ya sea de su familia o de un cuidador. No, para esto, digo, también puede ser un adulto mayor autónomo, digo que bueno, que es engañado, digo, y no tiene por qué tampoco no ser un extracto socioeconómico determinado ni nivel cultural. Hay un abuso, desequilibrio de poder que se da ahí y se va a dar en todos lados, ¿no? Claro. Lamentablemente, no solo para aquel que es dependiente. No hay ¿dónde reclamar? ¿Hay alguna ley que ampare a las personas mayores en esta situación? Nosotros en Uruguay no tenemos una ley específica, digo, para el tema del abuso en el adulto mayor. Simplemente lo que vamos a utilizar los profesionales es, bueno, veremos si se puede configurar un delito, iremos a la vía penal, ¿verdad? Como cualquier otra situación, o a la vía civil. Pero ya te digo, es difícil que el adulto mayor denuncie y se encuentre dispuesto a realizar las denuncias correspondientes. Claro, ¿no? pero sí, ¿dónde consultar? Por ejemplo, uno de los lugares Uno es de los el lugares, consultorio por supuesto, que nuestro tiene el SICAM, ¿no? Sí, hace 4 años que está funcionando. Que acá tengo, Babel me dio bien los datos para que los leas, ¿no? Se pueden comunicar por la página, por mail, ¿no? Consultorio SICAM, sin nada, ¿no? CICAM@hotmail.com o al teléfono 2924-3338. Nosotros ¿Cuándo atendemos atienden? una vez a la semana, se puede llamar por teléfono para las entrevistas durante toda la semana, de lunes a viernes, a ese teléfono, y es un consultorio jurídico, psicológico, social. ¿Y por qué nosotros entendemos que en esto somos pioneros? Digo, hace más de 4 años que estamos trabajando, porque entendemos que ese adulto mayor que va a pedir asesoramiento también tiene que tener una contención psicológica, ¿verdad? Y a su vez hacemos un seguimiento después a través del asistente social, ¿no? Claro. De cómo el adulto mayor, va solucionando el problema por el cual vino hacia nosotros. ¿Y cómo se puede solucionar? Porque tú dijiste que realmente el abuso se da generalmente cuando hay un familiar muy cercano o un cuidador de confianza que, bueno, que viola, digamos, esa relación de confianza, ¿no? ¿Cómo se llega a esa denuncia? ¿Cómo se sale después? Sí. Por la experiencia que ustedes tienen en el consultorio, ¿no? Sí. Primero que nada, puede que nos diga sí lo que le ha pasado, ¿verdad? Digo que tenía una determinada cantidad de dinero en el banco, a nombre en forma indistinta para retirarlo con su familiar o su cuidador, y que hoy, por ejemplo, cuando lo necesitó, no tiene más dinero. ¿Qué puede hacer? Pero cuando nosotros decimos, bueno, puede hacer una denuncia, no. Digo, no lo quiere hacer, ¿verdad? La gran mayoría no lo hace. No lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque después
va a tener que depender Claro. del hijo o del familiar o del cuidador. Es muy difícil que diga, bueno, estoy dispuesto, en definitiva, a poder recorrer todo un proceso, ¿verdad? Que acá los procesos no son rápidos por la vía civil y por la vía penal, digo, el adulto mayor, el entrar a una seccional policial o un juzgado penal es muy difícil para él, ¿no? Poca salida. Sí, poca salida. Lamentablemente, digo, no tenemos ley específica, ni tampoco tenemos normas internacionales vinculantes, digo, para el Estado mismo para que se puedan cumplir. Sí estamos, bueno, esperando y trabajando para una convención para el adulto mayor y, por supuesto, para leyes específicas en nuestro país, ¿no? Mabel, muchísimas gracias. A abrir los ojos, a prestar atención y, bueno, fijar, ¿no? O poder dar poderes, por ejemplo, que caduquen. ¿No? Exactamente. ¿No? Que puede ser alguna de las herramientas. Y que a su vez los otros que también pueden ser referentes y pueden estar cerca del adulto mayor, bueno, ir viendo qué es lo que pasa. Si tiene determinada jubilación, pensión o lo que sea, ingresos, ver si van en provecho, ¿no? Y eso nos podemos dar perfectamente cuenta. Y si no pasa eso, bueno, consultar, ir a los lugares donde se puede, como en el caso de nosotros, por ejemplo, evacuar las consultas y determinar si hay un abuso o no. Mabel Maurí, muchísimas gracias por haber venido a Tiempo Activo y No, por al aclararnos este contrario. tema y ayudarnos a, bueno, a pensar en él para prevenir que no pase, ¿no? Que pase menos. Muchísimas gracias. Y a las órdenes. Gracias a ti. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes con más Tiempo Activo. Gracias por acompañarnos. Pasen muy bien.